Bueno, mis hermanos, vamos a primeramente orar para poner ese espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más para darte gloria, honra y alabanza, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar para ser expuestos a tu bendita palabra. Rogamos que con tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos entender esto que tú has puesto en tu palabra, para que podamos ser edificados en ella. Te rogamos que aquello que tú has puesto aquí quede en nuestros corazones, oh Dios. Guárdame, Señor, de la herejía y del error y perdona mis limitaciones y que esto no sea impedimento para que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada, sino que ella haga el efecto por el cual tú la has enviado. Esto te lo rogamos en Cristo, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces, como mencionamos a mi tío acá, en nuestro estudio de teología sistemática, en ese punto, en lo correspondiente a los atributos comunicables de Dios, vamos a considerar en la mañana de hoy lo que es la misericordia de Dios. Para lo cual le voy a pedir que me acompañen en pie para dar lectura al Salmo 136. Vamos a solamente leer los primeros 3 versículos. Salmo 136. Dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Pueden sentarse. Mis hermanos, Dios merece ser alabado por esa divina perfección de su carácter, de su ser. El salmista exhorta a los santos en estos versículos y a lo largo de este salmo a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a los que se han beneficiado tan grandemente de este atributo. Mis hermanos, cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Y en cuanto a esta perfección de su ser, debemos decir que su misericordia es grande, es abundante, es eterna. Y bien podemos decir como el salmista en el Salmo 59, en el versículo 17, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Este atributo, mis hermanos, debe cautivarnos por sus implicaciones y llevarnos a adorar a Dios. Cuando consideramos su perfecto ser, la Biblia dice que Él es santo, 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 y aún así Él extiende compasión y perdón a personas pecadoras, falibles y quebrantadas. Es algo que una vez más sale de nuestra comprensión. La Biblia dice que Él es compasivo y clemente. Él es lento para la ira y abundante o grande en misericordia. Entonces, mis hermanos, siendo nosotros bendecidos por esta grande e inmerecida compasión y misericordia, hay preguntas que debemos hacernos y es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos nosotros a reflejar esa misericordia recibida? ¿O cómo nosotros descansamos en su misericordia? Y quiero que estas preguntas las tengamos en nuestras mentes. Habiendo dicho esto, debemos decir que la misericordia de Dios es el atributo que lo dispone a ser activamente compasivo, debido a que la justicia de Dios quedó satisfecha en Jesús. Él es libre de mostrarse misericordioso con aquellos que eligen seguirle. Y esa, su misericordia, nunca se acabará, ya que es parte de su naturaleza divina. La misericordia es la manera en que Dios desea relacionarse con la humanidad. Y lo hace así a menos que la persona elija simplemente despreciar a Dios. Y es en ese momento
en el que la justicia de Dios se convierte en el atributo predominante hacia esa persona. Bueno, mis hermanos, para el desarrollo de esta escuela, vamos a considerar 3 preguntas básicas para poder tener un entendimiento un poco más claro. La primera es con respecto a la misericordia. ¿Qué es la misericordia? En segundo lugar, vamos a mirar cuáles son sus implicaciones, cuáles son las implicaciones de este atributo. Y por último, ¿cómo hemos de vivir a la luz de este atributo? ¿Cómo hemos de vivir a la luz de esta misericordia recibida? Y vamos a ver algunos textos para reflexionar en torno a ese atributo o a esta misericordia recibida. Bueno, como les dije, para iniciar vamos a mirar qué es esa misericordia. Y para iniciar debemos tener primero un concepto claro de lo que es esta palabra, que la vemos muchas veces a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y dicho con distintas palabras. En esta ocasión solamente voy a mencionar 2, que son las más usadas. Vemos por lo menos en el Antiguo Testamento la palabra Gesed o Shesed, que manifiesta bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad o devoción, o lo que muchos también la han traducido como una misericordia amorosa. Este vocablo lo vamos a encontrar unas 240 veces en el Antiguo Testamento, con particular frecuencia pues en los Salmos. El término es uno de los más importantes en el vocablo teológico y ético del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra eleos, que manifiesta compasión o misericordia, sea humana o divina, pero que es manifiesta de una manera activa. Ahora, en otras ocasiones, esta palabra leos vamos a encontrarla acompañada de otra palabra que puede ser traducida como vientre. Y es cuando vemos esa expresión de fue movido a misericordia, lo que da una idea de que esa persona sintió algo dentro de sí que lo movió a ser compasivo, a tener misericordia de alguien. Ahora, una definición más secular, podríamos decir que es la misericordia, la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente, mis hermanos, en el perdón y la reconciliación. Y es más que un sentimiento de empatía, como ya lo había mencionado, es algo práctico. Y en el cristianismo es, mis hermanos, uno de los principales atributos divinos. Ahora, antes de poder continuar, es necesario hacer una distinción particular, y es en qué se diferencia la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y debemos decir que una de las consecuencias de la bondad de Dios es su gracia, al igual que su misericordia. Como decimos, la gracia es una de las consecuencias de esta bondad de Dios, por la cual da Dios libremente a sus criaturas, ya que Él ha dado a todos el ser y la vida, a todas sus criaturas, y eso, mis hermanos, de pura gracia. En segundo, la segunda consecuencia de esa bondad de Dios es su misericordia, la cual denota una pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Y ahí podemos ver que entonces la misericordia presupone la existencia de ¿qué? De pecado. Y esa misericordia es la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Entonces debemos decir que la misericordia presupone la existencia de pecado. Hebreos 4:16 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, por gracia Dios nos da, recibimos de Dios el regalo de la salvación y el perdón que no merecemos. Todos hemos pecado y eso lo sabemos, todos somos merecedores del castigo eterno, pero Jesús llevó sobre él el castigo que nos correspondía a nosotros. Por otro lado, por su misericordia, Dios no nos da el castigo que sí merecemos. Dios abrió el camino por medio de Jesús para que pudiéramos recibir la salvación y su perdón.
Tanto la gracia como la misericordia de Dios están disponibles para cada uno de nosotros con solo acercarnos a Él. No tenemos que enfrentar nuestras dificultades y problemas solos. No tenemos que vivir sin esperanza porque podemos acercarnos a Él. Ahora bien, aunque no pueda ser fácil distinguir de pronto tan fácil a primera vista la diferencia que existe entre gracia y misericordia, algo que nos puede ayudar a entender esto es el proceder o el trato de Dios con los ángeles. Él, nuestro Dios, nunca ha ejercido misericordia sobre estos, porque nunca han tenido necesidad de ella, al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición del pecado. Y eso lo vimos hace un momento cuando decíamos que esa misericordia es la inclinación de Dios hacia esas personas que han caído. Aún así, que no son objeto de la misericordia de Dios, ellos sí son objetos de la gracia soberana y gratuita de Dios, debido a la elevada presencia inmediata de Dios que nos manifiesta Daniel en el capítulo 7, versículo 10. Estos pueden servirle constantemente en el templo celestial y recibir quehaceres honorables de él. Lo vemos también cuando Dios los preservó de la apostasía, cuando Satanás se rebeló, se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales. Apocalipsis 12:4. Esto, mis hermanos, que vemos acá, representa gracia abundante hacia ellos, no misericordia. Ahora, mis hermanos, cuando pensamos en el Evangelio y reflexionamos en lo que no merecemos, en lo que sí merecemos y lo que hemos recibido, y meditamos y nos tomamos el tiempo, nuestros corazones deben llenarse de alabanza hacia nuestro Dios. Por consiguiente, al considerar o al tratar de estudiar la misericordia de Dios, según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción sobre ella para trazar bien la palabra de verdad. Lo que nos va a llevar a considerar nuestra segunda pregunta, nuestro segundo punto, y es ¿cuáles son las implicaciones de este atributo o cuáles son las implicaciones de la misericordia? Primeramente, hay una misericordia general de Dios. Esta misericordia que se extiende no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino que también a la creación entera. Salmo 145, el versículo 9 nos dice: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. De hecho, en Hechos 17, del 24 al 25, nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Mis hermanos, como vemos, Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y la suple con toda la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce sobre los hijos de los hombres, ayudándoles en todas sus necesidades y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Mateo 5:45 nos dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí voy a citar a Jonathan Edwards, donde dice: Dios se complace en mostrar misericordia a sus enemigos, de acuerdo a su propia voluntad soberana. Nuestro Dios, aunque está infinitamente sobre todo, sobre su creación, Él no necesita a sus criaturas, pero Él se complace en tomar a unos pobres gusanos de la tierra y mostrar misericordia. Fin de la cita. Y una tercera cosa que podemos ver acerca de la misericordia, una tercera distinción que debemos hacer, es que hay una misericordia soberana. Esta está revelada o se revela para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador.
Hermanos, si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que la misericordia de Dios o la misericordia que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limita estrictamente a la vida presente. Esa misericordia que recibe el no creyente, el impío o el réprobo se limita estrictamente a esta vida, es decir, esa misericordia no se extenderá más allá de la tumba. Isaías 27:11 dice lo siguiente: aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia y se compadecerá de él el que lo formó. Y podemos también preguntarnos, ¿qué sucedería si la iglesia no estuviera en la tierra? Aquellos que hoy están gozando de esa misericordia general o esa gracia común, estarían siendo objetos o recipientes de la ira de Dios en ese momento. Si la iglesia no estuviera, entonces por causa de la iglesia, es que ellos no son en ese momento recipientes de la ira, la justicia de Dios. Ahora, en ese punto puede presentarse una dificultad para algunos, pues en la Escritura se nos dice que su misericordia es para siempre. Salmo 136, versículo 1, que citamos, y habla de que la misericordia de Dios es para siempre. Pero hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Como ya les había mencionado, lo que hace que esa misericordia se extienda al no creyente es por causa de la iglesia. Ahora, Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, y eso lo tenemos claro porque esta es una de las cualidades de su esencia divina. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Eso ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que lo obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese algo, ese algo que motivara a Dios sería supremo y Dios dejaría pues simplemente de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente, mis hermanos, en Romanos capítulo 9, versículo 15, cuando dice: mas a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. No es, mis hermanos, la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores, los limpiaría y salvaría a todos simplemente, pero no lo hace así. Y podríamos preguntarnos por qué. Simplemente porque no es su agrado y propósito hacerlo. Menos aún puede ser los méritos de las criaturas que hagan que Él conceda misericordia sobre ellas, porque al hablar de misericordia merecida sería una contradicción. Tito 3:5 nos dice lo siguiente: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. De hecho, una es directamente opuesta a la otra. Esos méritos y la misericordia son directamente opuestas. No fueron, mis hermanos, los méritos de Cristo que movieron a Dios a otorgar su misericordia sobre los elegidos, sino que más bien a través o a causa de la misericordia de Dios es que Cristo fue enviado a su pueblo. Y para ello quiero citar Lucas capítulo 1, versículos 77 al 79, al que quiero que me acompañen. Lucas 1, versículos 77 al 79. Lucas 1, versículos 77 y 79 al 79. Dice de la siguiente manera: para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Qué pues? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto. ¿Y quién nos visitó desde lo alto? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en las sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermanos, los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordia espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. Mis hermanos, y aquí voy a mencionar algo más. De hecho, el arrojar a los pecadores al lago de fuego es un acto de misericordia. Pero ahora, esto debemos considerarlo, o el castigo de los impíos debemos considerarlo desde el punto de vista de los redimidos. El castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Porque, mis hermanos, qué terrible sería si el presente estado de las cosas continuara para siempre. Si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo, y los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que la nueva Jerusalén no entrará en ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentiras? De Apocalipsis 21-27. Para quien escuche, mis hermanos, no piense que lo que he dicho acá lo hemos dejado, o aquí hemos dejado volar nuestra imaginación. Apelamos, mis hermanos, a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143, quiero que lo leamos, el Salmo 143, versículo 12. Salmo 143, versículo 12. Encontramos a David orando de la siguiente manera. Y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y algo parecido vemos también en el Salmo 136, versículo 15, donde leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos la misericordia de Dios, pero tenemos en el presente desde la perspectiva del creyente. Vemos la misericordia donde somos separados, librados de estar juntos con el reprobado. Y fue un acto de venganza lo que nos muestra este último texto sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia. Y otra vez más, en Apocalipsis lo vemos, Apocalipsis 19, 1 y 3 leemos, Apocalipsis 19 del 1 al 3 donde leemos, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él juzgará a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Por lo que acabamos de ver, mis hermanos, notemos que vana es la esperanza presuntuosa o de la que presumen los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso con ellos aún más allá de la vida. Muchas veces hemos escuchado expresiones como, no creo que Dios me eche jamás al infierno. Él es demasiado misericordioso para hacer tal cosa. Pero los elegidos son llamados vasos de misericordia. Somos los elegidos o los regenerados, lo que son llamados vasos de misericordia, como lo expresa Romanos capítulo 9, versículo 23. Fue la misericordia la que los vivificó cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, como lo manifiesta también Efesios 2. La misericordia los salvó, según Tito 3:5. Su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Y por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que nos conserva, sostiene, perdona y provee. Para los suyos, Dios es el Padre de misericordia, como lo manifiesta 2 Corintios 1:3.
Y mis hermanos, que sea nuestro último pensamiento el de las misericordias espirituales de Dios para con su propio pueblo. Salmo 57, versículo 10 nos dice lo siguiente: grande es hasta los cielos tu misericordia. Hermanos, las riquezas de la misma trascienden nuestros pensamientos más sublimes. El Salmo 103, versículo 11 nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mis hermanos, habiendo dicho eso, debemos pasar a nuestro último punto, que es en el cual básicamente quiero hacer una reflexión sobre algunos textos que vamos a citar. Nuestro último punto, el cual dice cómo nosotros, creyentes, hemos de vivir a la luz de esta misericordia recibida. Mis hermanos, estos atributos o perfecciones de nuestro Dios tienen repercusiones en la forma en cómo amamos a Dios, cómo lo vemos y le adoramos. Atributos como este de su misericordia repercuten también en la forma en que vivimos. En Lucas capítulo 10, en los versículos del 30 al 37, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero tenemos ahí la narrativa de lo que es el buen samaritano. En esta lectura, mis hermanos, Cristo da el ejemplo de un pobre judío en apuros, socorrido por un buen samaritano. Este pobre cayó en manos de ladrones que lo dejaron herido y casi moribundo. Los que debieron ser sus amigos lo pasaron por alto y fue atendido por un extranjero, un samaritano de la nación que los judíos más despreciaban y detestaban, con quienes no querían tratos. Es lamentable observar cuánto domina el egoísmo en todos los rangos. ¿Cuántas excusas dan los hombres para ahorrarse problemas o gastos en ayudar al prójimo? El verdadero cristiano tiene escrita en su corazón la ley del amor. El Espíritu de Cristo habita en él. La imagen de Cristo de Cristo se renueva en su alma. Entonces, mis hermanos, la parábola es una bella explicación de la ley de amar al prójimo como a sí mismo, sin excepción de nación, partido ni otra distinción. También establece la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, con los miserables pecadores. Nosotros, mis hermanos, éramos como este viajero pobre y moribundo. Satanás, nuestro enemigo, nos robó y nos hirió. Tal es el mal que nos hace el pecado. El bendito Jesús se compadece de nosotros. El creyente considera a Jesús, el creyente considera que Jesús le amó y dio su vida por él cuando éramos enemigos y rebeldes. Y habiéndoles mostrado misericordia, le exhorta que vaya y haga lo mismo. Cuando leemos al final esta narrativa, de la pregunta es: ¿y quién es mi prójimo? ¿O quién es el prójimo de este hombre que estaba malherido? Pues fue aquel que mostró misericordia. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ve y haz tú lo mismo. Es nuestro deber en nuestro trabajo, es nuestro trabajo y según nuestra capacidad socorrer y ayudar y aliviar a todos los que estén en apuros y necesitados. Otro texto que quiero citar es Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando recordábamos la exposición de textos, cuando hablábamos de las características que tiene el creyente, los misericordiosos, mis hermanos, son bienaventurados. Debemos no solo soportar nuestras aflicciones con paciencia, sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a los que estén pasando miserias. Debemos tener compasión por las almas del prójimo y ayudarles. Lucas 35 al 36 nos dice lo siguiente: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos
del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y por último, para cerrar, voy a citar un comentario de Matthew Henricks en referencia a este texto. Dice: estas son lecciones duras para la carne y sangre, pero si estamos bien fundados en la fe del amor de Cristo, eso hará que sus mandamientos nos sean fáciles. Todo el que va a Él para lavarse en su sangre y conocer la grandeza de su misericordia que hay en Él, puede decir veraz y sinceramente: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces sea nuestro propósito ser misericordiosos según la misericordia de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tus misericordias que son abundantes cada día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestros corazones a ver esa misericordia, Dios, que tú has derramado hacia nosotros, y que podamos también nosotros practicar esa misericordia, y que a través de ella pueda el no creyente verte a ti, Señor. Rogamos que estas palabras, esto que tú has dado a nosotros, que esté siempre presente en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos, Señor, ser misericordiosos. Y Dios mío, te rogamos que nos libres de ese egoísmo que a veces nos invade y que nos impide ser misericordiosos, Señor. Todo esto te lo rogamos en Cristo y para tu gloria. Amén. Hermanos, ¿algún aporte? Quiero quizás hacer un aporte para aclarar. Gracias, mi hermano, por la escuela. El tema de la misericordia se confunde con gracia porque estamos acostumbrados siempre a mencionarlas como sinónimos, pero lo cierto es que no lo es. Misericordia es cuando no recibimos el castigo que merecemos. Siempre debemos asociar misericordia con el castigo que no merecemos. Perdón, que merecemos y que no recibimos. Pero cuando hablamos de gracia es que, entendiendo que no merecemos nada, Dios nos da dádivas. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un bien no merecido. La gracia, esa diferencia es que gracia yo recibo algo que no merezco. Y misericordia es que dejo de ser castigado por lo que debo ser castigado, que son por mis pecados. Entonces, yo creo que quisiera hacer esa aclaración para que no se confundan. Pero el hermano Kelvin habló acerca de la misericordia que recibimos cuando los impíos son castigados. También debo aclararlo. No es que Dios muestra la misericordia con el impío. No, al castigar al impío está mostrando su ira y su justicia, pero al mismo tiempo esa ira y esa justicia que el impío recibe viene a ser para nosotros misericordia por librarnos también de esa relación con él. Yo quiero dar eso para que vamos. Es clara, ¿no? Misericordia es que no recibimos el castigo que merecemos. Gracia es que recibimos las cosas que no merecemos. ¿Sí? Bien, ¿verdad? Ok, gracias.